Hola amigos, soy yo otra vez. Bienvenidos aquí en nuevo rinconcito que se llama Cocinando con Yana. Platicamos otro día con Diego que tenemos una mezcla muy curiosa de la comida y de las bebidas que estamos consumiendo en esta casa. Tanto obviamente la comida mexicana, aguas mexicanas, postres mexicanos, también comida eslovena, italiana, húngara, peruana, americana, una mezcla muy interesante. Y pues aquí de vez en cuando vamos a preparar algo para que vean qué se come en nuestra casa y si gustan, pues obviamente ustedes también pueden preparar las mismas cosas. Hoy decidí a compartir con ustedes algo que es algo fundamental en Eslovenia y creo que la mayoría de hogares se despierta con un aroma muy rica al café turco. Pues empezaron a preparar café turco en el siglo XVI en Cairo e Istambul y de ella en el siguiente siglo XVII ya lo empezaron a tomar en el norte de África, en Medio Oriente, en Grecia, en Turquía y en los países balcánicos de donde yo origino. Entonces ya lo sé de dónde nos llegó esta costumbre. Y originalmente lo tomaron en unas tazas sin asas, o cómo se dice, Diego. Así es, sin asa. Y a veces estaba completamente sin nada, o a veces tiene algo de metal alrededor y con asa de metal para que no se queme uno los dedos. Y la tradición de cuando uno toma café, si te invitan a tomar café, quiere decir que te invitan a convivir, que es un gesto pues, de la invitación, ¿no? Que estés muy bienvenido. Y lo sirven con postres típicos. Uno de esos es baklava, que yo ubico muy bien porque lo preparan de Bosnia. Y obviamente como tenemos las chicharnas, que son unos lugares donde puede uno pedir postres y tomar cafecito, sí lo comí varias veces y es algo súper delicioso. Pero si no tienes este postre en particular, pues puedes ofrecer cualquier galleta o pan dulce o algo para acompañar tu café turco. Tenemos un pésimo costumbre que lo tomamos, o sea, se despierta uno y lo tomamos sin desayunar a veces. Eso no está muy bien para los estómagos, no, es que con el tiempo sí se llegan a dañar. Entonces es mejor desayunar antes y luego prepararse tu café turco. Es una cosa bien sencilla. Para prepararle vamos a usar una olla especial que se llama jezva. En Bosnia creo que lo usan, está hecha de cobre, pero puede ser hecha de cualquier otro material. Y tiene, creo que se dice una asa donde lo agarras para que no te quemes mientras que lo preparas. Se necesita agua, se necesita azúcar y café. Acá no puede estar algo sin café. Nosotros en Eslovenia tenemos una fábrica que está empaquetando café y la fábrica se llama Druga, que tiene un nombre bien raro, por toros y sí tiene el mismo significado en esloveno que en español, curiosamente, y normalmente viene en esta envoltura que tiene el típico algo entre rojo y rosa y abajo granos de café y una taza de café. El chiste es que debe de estar café bien molido, o sea, como harina, un polvito. Lo que yo intenté conseguir aquí en México para preparar mi café, porque cuando yo me mudé estaba muy feliz que voy a poder comprar café tanto en Seven como en Oxxo o lugares así y no nada, o sea, no me hace efecto este café o disque café sin ofender. No sé, no es así como café turco, está algo más leve, creo yo. Y nosotros sí estamos acostumbrados a cafés fuertes y pues tomamos, no sé, una persona promedia en Eslovenia toma, yo diría, 3 tazas de café, pero esos. Y sí tengo una anécdota que un mexicano amigo, Mario, que estaba pareja de Bárbara, se tomó un café turco y le dio taquicardia al pobre, ¿no? Porque no estaba acostumbrado. Diego, ¿a ti qué te parece café turco que te lo servimos en Eslovenia? Buenísimo, ¿Sí? buenísimo. El olor es distinto, es a café, pero es un café distinto. El sabor muy distinto, delicioso, fuerte. Y lo tomaba yo como
muchos eslovenos, no todos, con crema batida. Pues esto déjame decirte que en las casas no te preparas normalmente crema batida, eso pides cuando sales a la cafetería a tomar. En la casa no lo hacemos normalmente. Lo que en la casa lo más típico es que te lo tomas así tal cual o te echas un poquito de leche. Pero por ejemplo no conocemos allá como aquí Coffee Mate, este polvito. mm, y pues aunque tiene nada más 3 ingredientes básicos, puede variar muchísimo el sabor porque no sé, por ejemplo, en mi casa se prepara así, se agarra una taza, por ejemplo, tipo Sanborns, ¿no? De cantidad más o menos para que se den una idea, y allá se echa una cuchara de azúcar, cucharita, cafetera, ¿no? ¿Cómo se dice? Cucharita, ¿qué? La chiquita, ¿no? Sí. De azúcar y una cucharita de café. O sea, si tienes, por ejemplo, si son 3 adultos, a esta ollita que se llama jizba, echas 3 tazas de agua y echas 3 cucharitas de azúcar. Y pues luego sí, y 3 cucharitas de café. Y luego lo sirves así. Así es como a mí me gusta, pero algunos lo preparan sin azúcar, otros 2 cucharas, otros echan más café. O sea, puede variar muchísimo, muchísimo el sabor. Pues me acompañan a la cocina para preparar un café turco. ¿Gustas, Diego? Sí, vamos. Pues ya que estamos aquí en la cocina con la famosa jezva. Es esta olla chiquitita. No sé si la llegaste a ver en México, Diego, en alguna ocasión. Puede ser. Pero no es muy común no verlo en cualquier tienda. No. No, ok. Pues en Eslovenia sí hay porque todo el mundo está preparándose su café turco. Yo eché más o menos un vasito así hasta acá de agua a jezva, ¿no? Por una persona. No pudimos ver bien. Perdón, hasta acá. Ok. Y pues lo primero que se debe de poner a jizba es una cucharita de azúcar. Porque pues primero tiene que hervir agua con azúcar. Porque si pones juntos café y azúcar sabe horrible. A ver, ya estamos. Creo que va a hervir muy pronto. Como hay tan poquita agüita, debería de hervir pronto. Es algo muy práctico también para ofrecerle a las visitas porque es una cosa que no requiere mayor preparación o no requiere mucho tiempo. Ahí va, se escucha, ¿no? Sí, ¿Te subiste? sí, ya está hirviendo, ¿verdad? Ujú. Pues bueno, luego siempre hay que quitar del fuego esta jizba porque si echas café cuando está en el fuego pues va a salir luego, entonces. Pero sí hay que a fuerzas esperar que hierva. Ya está hirviendo, lo quitamos del fuego y ponemos una cucharita de café bien molido a jizba. Ya huele, qué pena que no lo pueden oler, qué rico huele. Bueno, ya una vez que echamos el café, ya se pone de nuevo al fuego a hervir. Y cuando empieza a levantar café, hay que quitarle de nuevo. ¿Tú me dices cuánto, Diego? Ujú. Ya suena, ya suena, ya suena. Ujú, ya estoy viendo. Ya lo puedo quitar. Pues no sé, normalmente lo quitabas cuando Se hervía un empezó a poquito levantar. más, ¿no? Yo te he visto cuando. Yo creo que ya suena. Ok. Ya se apaga. Y pues algunos echan unas cucharitas de agua antes de servir. Yo nunca hice eso, ni conozco a alguien que lo hizo, pero sí, allá dicen pues en internet. Y luego ya se sirve a una tacita así. Yo tengo esta de Sanborns. ¿Está saliendo, Diego? No. Ahora sí. Y debería de verse una espumita arriba. Así es. ¿Hasta acá? Ujú, sí, todo. Bueno, se ve una espumita y esta espumita contiene los pedacitos, como que el polvito de café. Entonces no lo vayan a tomar luego porque está en este polvito de café está en esta espumita. Déjenle reposar como entre 1 minuto, minuto y medio
y ya lo pueden tomar y ya empezar el día. Pues eso fue todo. Prepárense su cafecito cuando tienen chance y recuérdense que eso significa una invitación a convivir. Si todavía no se suscribieron a nuestro canal, activen la campanita abajo y tal vez en la siguiente ocasión vamos a cocinar algo para ustedes. Nos vemos aquí en próxima ocasión. Bye.